Los libros son fuente de conocimiento, experiencias e historias. Nos permiten recorrer y adentrarnos por medio de las letras y las imágenes en los conceptos y las ideas de sus autores. Hoy hablaremos de bibliotecas. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy es un gusto tener un gran invitado, Luis Bernardo Yepes. Él es bibliotecólogo, promotor de lectura, escritor, un hombre que ha dedicado su vida al trabajo con las bibliotecas, con la lectura, un apasionado por los libros y pues realmente para mí es un gusto, Luis Bernardo, tenerlo acá en el programa. Bienvenido. Camilo, muchas gracias y muy contento de estar aquí contigo y con el municipio que me acogió. Qué bien, sí, porque adicionalmente es un gusto, ya me imagino que se siente guarceño. Sí, ya me siento guarceño, ya soy presidente del Consejo del Barrio, que es mucho cuento. Qué bien, qué bueno. Luis Bernardo, usted trabajó muchos años y dirigió las bibliotecas de Confenalco. Confenalco ha sido un referente en ese trabajo bibliotecario y quisiera que primero nos contara para usted qué importancia ha tenido en la historia las bibliotecas. Bueno, para mí son la salvación. A mí me han salvado las bibliotecas. De hecho, el libro por el que más me conocen a mí se llama No soy un gángster, soy un promotor de lectura, porque yo nací en la Comuna 13 y con todas las dificultades que suelen tener estos barrios que no han sido muy acogidos por el Estado. Entonces se crea uno como a la buena de Dios. Pero a mí los libros me guiaron, me llevaron, me acompañaron. La literatura es maravillosa, es mágica. Le debo mucho a Gabriel García Márquez, por ejemplo. Le debo mucho a Italo Calvino. Autores que me acogieron, los nadistas. ¿Y dónde los iba a encontrar un tipo que no tenía dinero en ese momento? En las bibliotecas. Y yo era un asiduo visitante de la Biblioteca Pública Piloto y posteriormente de las bibliotecas de Confenalco, que tuve la oportunidad de ver que tenían la literatura más excelsa, más especial que había en ese momento, porque la bibliotecóloga formada en posgrados en Inglaterra había traído el modelo anglosajón de biblioteca, una biblioteca de estanterías abiertas y pensada más en un servicio a la comunidad, al ciudadano, que al escolar, porque se deducía que el escolar tenía su biblioteca escolar. Ahí quiero que empecemos justamente a adentrarnos, a meternos en esa estructura de lo que es la biblioteca y digamos que bajo la referencia de la historia, las bibliotecas han conservado, han sido como ese banco de conocimiento, un banco bueno porque este sí está al servicio de la comunidad y pues han permitido, como usted lo decía, que las personas de manera gratuita accedan a la literatura, no solo como consulta, que adicionalmente muchas veces la idea de biblioteca siempre ha estado referenciada a ir a hacer una tarea, que ahorita hablaremos un poco de cómo se han transformado también estas formas, pero quisiera que con respecto a esa historia que viene desde hace muchos años, esa conservación, esa clasificación, ese orden de los libros, habláramos un poco de eso, o sea, cómo empieza a surgir, digamos, que ese modelo de lo que es una biblioteca y cómo ha ido llegando a los pueblos. Sí, la biblioteca es de antaño, desde Alejandro Magno, ¿cierto? Los sumerios, con todos estos deseos de conquista, ellos descubren que la única manera de saber dónde está la memoria y dónde está lo que piensan los demás es en un lugar donde se puedan acumular esa información. Y descubren, obviamente, que esa información está en la palabra escrita, independientemente que en su momento estuvo en tabletas de barro o estuvo en papiro o en pergamino, en las mismas piedras. Los petróglifos hacen parte de información que se consignó de la humanidad, pero las grandes conquistas se dan en la medida en que uno es capaz de tener ese conocimiento.
Y ese conocimiento se mete en un espacio gigantesco que es la biblioteca, que inclusive el de las bibliotecas que más fama tuvieron ha sido la Biblioteca de Alejandría. Y esa biblioteca descubre que no es fácil leer lo que hay allí, sino que tiene que tener una suerte de clasificación. Entonces se empieza a decir, vea, este hablaba de religión, este hablaba de guerra, de política, de ciencia, de naturaleza, y así empiezan las bibliotecas a clasificar y a segmentar el conocimiento, hasta llegar a una era muy moderna, que es la que manejamos la mayoría de bibliotecarios de este lado del mundo, que es la clasificación decimal Dewey, donde logran clasificar en 10 áreas el conocimiento. Y ahí es donde la gente que a veces no tiene mucha capacidad de tránsito y de movilidad en la biblioteca descubre que si va, por ejemplo, a los libros que comienzan por 00, están las obras generales, que si se va al 100, de para arriba está la filosofía, que si se va a los libros que empiezan por el 200, está en la religión, y por el 300 en otras ciencias, y el 400 en las lenguas, el quinto, si empieza por 500 en las lenguas aplicadas y puras, y así sucesivamente hasta darse cuenta, por ejemplo, que los libros que empiezan por el 800 son literatura, y como la literatura es la madre de toda esta información, entonces ya tienes que tener, si es con C, es Colombia, si es CU, es cubana, y así sucesivamente, si CH, Chile. Entonces se va quedando como un conocimiento clasificado, que es lo que le permite a las personas moverse fácilmente dentro de las bibliotecas, que es el asunto que tendría que empezar a estudiar y a clasificar la gran red mundial que es Internet. Luis Bernardo, definitivamente su experiencia como bibliotecólogo, como escritor, pero como promotor de lectura, y quiero que, digamos que bajo esa referencia, esa especialización de poder llevar el libro a cautivar a una persona, acercarse a un libro, no por obligación, por simplemente tener que ir a hacer una tarea, una consulta que pues actualmente hoy por el internet pues, y estos buscadores, pues uno diría se podría un poco suplir, a diferencia de los que nos tocó ir hasta la biblioteca a buscar y a citar esas grandes enciclopedias, pero quisiera que desde esa experiencia que usted ha tenido habláramos de esos impactos que tiene la biblioteca en términos no solo de acoger al que va a buscar un libro, sino en el tema de la promoción de la lectura, de esa biblioteca que sale, esa biblioteca que cautiva, esa biblioteca que genera ese imán a las personas y esos escenarios, porque también eso ha ido cambiando. Esa rigidez, ahorita usted lo mencionaba, de estantería abierta, eso también es muy importante. Claro, lo que pasa es que la cultura nuestra, que es una cultura de país tercermundista y hay que reconocerlo, no es una cultura lectora. Entonces, a nosotros inclusive nos han inculcado mucho la cultura oral, pero infortunadamente no nos podemos quedar con la cultura oral, porque si nos quedamos con la cultura oral, la mayoría de conocimiento y la mayoría de participación ciudadana se consigue con la cultura de la palabra escrita. Entonces, las bibliotecas han tenido que no solo comprar la legislación, las leyes, la constitución política, lo que haya que comprar y la literatura, sino que para que ella no duerma su sueño eterno en los anaqueles, ha tenido que ir a darle ánima, a darle vida, lo que se llama animar a la lectura. Entonces, las bibliotecas, por eso, aparte de su gran papel, que es con la lectura y con la información, porque también se habla de que la lectura se posibilita con la literatura, con libros de placer, con libros para el ocio, pero la información se da también en dos aspectos. El aspecto importante, que es la información genérica, científica, global, pero también hay otra información que es muy importante, que es la información comunitaria para la participación ciudadana. ¿Cierto? Yo podría llegar y preguntar en la biblioteca dónde hay tantas carpinterías, dónde hay tantas droguerías, tantas farmacias, dónde están los médicos, cómo saco un documento X o Y. Entonces, digamos que aparte de esos dos papeles de tener la lectura, la información y la información en dos sentidos, hay que darle ánima y hay que darle vida, porque si no, esa información duerme su sueño eterno. Y ahí es donde las bibliotecas en Colombia, que ha sido pionero en tener promotores de lectura especializados desde la década del 80, todas estas bibliotecas decidieron tener esos promotores de lectura, porque si no, esa información se pierde.
Ajá, y quedaría, digamos que a esa posibilidad de solo como un sector muy académico, no sé, un poco intelectual, por decirlo de alguna manera, porque el conocimiento y el saber pues no necesariamente está ligado a aspectos académicos, universitarios, pero sí digamos que el libro y las bibliotecas ha tenido que hacer o han hecho un gran esfuerzo por quitar un poco esas barreras que a la biblioteca solo va pues el que está en la universidad o el que es un gran lector, y en esa medida el libro posibilita un diálogo muy interesante con la historia, con el conocimiento. Y quisiera preguntarle, Luis Bernardo, desde su experiencia, ¿cuál es ese gran objetivo en términos ya sea de temáticas, de libros, de experiencias que debe propiciar una biblioteca? La biblioteca tiene que ser muy buena lectora del entorno y del contexto en que la mueve. O sea, yo he tenido el caso en bibliotecas que están inmersas cerca, por ejemplo, a ancianatos, u otras que quedan cerca a espacios polideportivos, otras que quedan cerca a lugares de reclusión, otras que están totalmente inmersas en una comunidad de familias, de madres y padres e hijos. Entonces ahí la biblioteca tiene que ir definiendo su vocación para definir no solo los servicios con los que la va a animar, sino el tipo de libros que va a adquirir. Si es una biblioteca que está inmersa en un barrio o en un pueblo o en una ciudad con vocación, por ejemplo, turística, uno sabrá que tendrá libros e información que respalde eso. Y así sucesivamente, si hay una planta de terrígeno, de vidrio, qué sé yo, pues tendrán esas inclinaciones. Lo que pasa es que siempre tiene que tener en cuenta el 100% de la comunidad, no la puede ignorar. Entonces, trabajo con la primera infancia, que no es fácil. Trabajo con la segunda infancia, que es el más necesario. Pues, aparte de la primera infancia, el de la segunda infancia, que tiene que ver como con los 8, 12 años, 7, 12 años, es fundamental. Viene la preadolescencia, viene la adolescencia, viene la adultez, viene lo que es la vejez, la tercera edad. A eso sumémosle empleados o desempleados, personas con cualidades físicas o personas con situación de discapacidad. En la situación de discapacidad, invidentes o personas mutiladas o personas sordas. Entonces todo eso va sumando y ahí es donde viene el ingenio de la biblioteca. Entonces dice, bueno, madres de familia, vamos a hacer un costurero. El costurero se hace así, así. Mientras ellas cosen, yo voy a leer una novela voy a leer Madame Bovary en voz alta. Y ellas pueden coser y descansan de su vida, de su hogar, pero se están educando con literatura que les hace fluir la imaginación, el pensamiento y la agudeza mental. Que a los jóvenes siempre habría que tenerles clubes de lectura. Eso ya está inventado, las fórmulas para traer clubes de lectura. Para los niños siempre debe haber horas del cuento. Para la primera infancia debe haber leer juntos con papás y mamás. Hay que visitar los municipios, las veredas con cajas viajeras y hacer actividades de animación para todo el público, para toda esa población etaria que básicamente es desde el vientre hasta la vejez, ¿cierto? Entonces, ahí está la clave de la biblioteca y del bibliotecario y del bibliotecólogo. Poder leer esas comunidades e enfatizar en esos temas. Que si la biblioteca está en un lugar, por ejemplo, donde solo hay intelectuales, tener mucho cuidado que esos intelectuales no se le arrastren todo el presupuesto con los libros de ellos o de medicina o de mecánica o de no sé qué, y las actividades todas centradas en ellos y margines el resto de la población. Otras veces ahora ve uno la necesidad, por ejemplo, de población de calle. Esa población, bibliotecas como Los Ángeles en Estados Unidos tienen unos programas brutales en relación con trabajo con personas de calle, con personas que están marginadas de toda posibilidad, básicamente porque el vicio, por ejemplo, la llevó allí. Esas personas también tienen espacio. Es decir, para resumirte ahí, la biblioteca pública
es el bastión democrático y de memoria más importante que tiene una sociedad. No existe ningún otro, me puedes mencionar cualquiera y no existe, porque inclusive hay espacios de memorias como los archivos, pero son especializados. Pero un espacio de memoria de la comunidad y democrático en el sentido que todos tenemos derecho al ingreso, no lo existe. Y ahí hay que defender la biblioteca pública siempre. Así es, y además muy bonito, además cargado de muchos argumentos, esa validación que le da usted a ese escenario, a ese templo, porque en últimas también las bibliotecas se convierten en un templo, un escenario que permite ese encuentro de la historia con el conocimiento, con la diversidad y con algo que me parece supremamente importante y necesario, y que usted lo mencionaba, Luis Bernardo, esa lectura del territorio para realmente reunir la comunidad. Creo que ahí está la clave de que las bibliotecas sean realmente cercanas a la gente. Quisiera preguntarle esos cambios, porque adicionalmente uno como que tiene una idea o nos han tratado de presentar unas bibliotecas como muy pulcras en términos de que el libro, por mi experiencia, por ejemplo, con el Laboratorio del Espíritu y con las compañeras, ellas decían a nosotros, nos decían en la escuela, los libros no se pueden tocar porque se dañan, ¿cierto? Y así como eso, pues hay muchas narrativas en términos de ver la biblioteca como un escenario en el que hay que hacer mucho silencio, a veces hasta aburrido, de muchas precauciones, pero eso ha ido cambiando. Yo creo que las bibliotecas se han vuelto un lugar, no sé si la palabra quepa, pero una especie de parque en el que uno se encuentra, en el que se es feliz, en el que se disfruta. Y quisiera que habláramos, Luis Bernardo, de esos cambios que usted ha identificado desde su experiencia y que piensa que podrían ser muy beneficiosos para las bibliotecas. Sí, la biblioteca es un lugar vivo por excelencia, debe serlo, porque la biblioteca inclusive, me la estoy imaginando después de la pandemia, y la biblioteca va a necesitar otra vez ese encuentro con la palabra, con la emoción, con el abrazo, con la conversación, porque finalmente la biblioteca plantea lo que planteaba Sócrates, que era el laboratorio del conocimiento, y el laboratorio del conocimiento es la conversación, y no existe un espacio más vital y más clave y fundamental para procurar, por ejemplo, ese laboratorio del conocimiento comunitario que es la biblioteca. Entonces, digamos que la biblioteca en ese sentido necesita comprensión. ¿Una comprensión en qué? En que no se vuelva un centro cultural desaforado, porque también hay que tener en cuenta que existen las escuelas de música, de pintura, de baile, etc. Entonces hay bibliotecas que a veces se les va la mano y se van al otro extremo y marginan la palabra escrita. Pero tampoco podemos caer en que la biblioteca con la palabra escrita no pueda hacer otro tipo de cosas en favor de la formación de las personas, de una formación integral, pero se tienen que cuidar porque no existe ningún espacio distinto a la biblioteca y a la escuela que busque la formación de lectores, y distinto a la biblioteca que en términos comunitarios busque la formación de lectores. Entonces, por eso es importante y mi recomendación siempre es esta: todas las bibliotecas deben fundar sus acciones con la palabra escrita, sustentarlas con la palabra escrita. ¿Qué es sustentarlas con la palabra escrita? Voy a hacer una exposición de los tejidos de las señoras de la comunidad para mantenerme pues en esa línea. Pues yo voy a exponer los libros que tiene la biblioteca relacionados con el arte, con la costura, con la moda. Yo voy a hacer una exposición de pintura, voy a promocionar los libros de pintura, ¿cierto? De Van Dyck, de Van Gogh, de Rembrandt, del que sea. Entonces, es muy importante que siempre se sustente con la palabra escrita, y a partir de esta vienen los diálogos y las conversaciones. Y es apenas lógico que cuando tú lees algo y te emociona, lo quieras expresar y lo quieras conversar, y eso pasa muchas veces en las bibliotecas. Estás leyendo algo y se te sienta alguien al lado y empiezas a conversar con él. Muchos se asustan, pero que se callen, que no sé qué, pero hay una suerte de emoción que te invita a contarle eso al otro, a contarle esa historia. El cine,
yo no necesitaría proyectar películas por proyectarlas. Si yo estoy en una biblioteca, yo preferiría hacer un ciclo de libros llevados al cine, por ejemplo, ¿cierto? O libros que me permitan, o cine que me permita la conversación con los libros. A eso, no ser en extremo ortodoxos, pero tampoco ser tan lapsos que pierdan la condición de biblioteca, porque yo ya en el pasado vi muchas bibliotecas que se desfiguraron, que se volvieron el centro de la banda marcial del barrio, que vos ibas a buscar un libro de Quentin Blake o de Roald Dahl o de Ligia Boyunga Núñez o de Irene Vasco o de Rafael Pombo y sencillamente no lo encontrabas porque la prioridad, el presupuesto, el esfuerzo, los recursos humanos y económicos se iban en otras actividades. Entonces sí, la biblioteca debe ser bullente y debe tener alegría, entusiasmo, pero ojo, siempre centrada en que sus colecciones se desarrollen. Pecado grande de las bibliotecas, no tener presupuesto para actualización periódica de las colecciones, digamos periódicas anual, y un fondo permanente para actualizar las colecciones. Es decir, nosotros dos estamos sentados aquí y en este momento está saliendo un libro, ¿cierto? Por ejemplo, Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez. ¿Cuándo una biblioteca podrá ponérselo a sus usuarios en este momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo sacan los 150,000 pesos al menos para comprar los 3 ejemplares y ponerlo ya a disposición? Porque la biblioteca es un espacio que ayuda también a la economía de la familia, es decir, liviana la canasta familiar, porque esos 150 o esos 50,000 pesos que vale un libro no los tendría por qué comprar el ciudadano que no tiene recursos, porque yo tengo la biblioteca que se los dispone, pero el ciudadano no tiene por qué leer solo los libros que yo le tengo hace 30 años, él tendría derecho a tener libros actualizados. En esa medida creo que queda muy claro ese punto medio o más bien ese cuidado con respecto a no, digamos que caer en perder esa esencia de la biblioteca que debe ser el libro, ese sustento que es el libro, pero indudablemente propiciar y generar dentro de la biblioteca o fuera de ella, porque por eso le decía yo ahorita que si cabía la palabra parque, porque adicionalmente las bibliotecas hacen un trabajo muy interesante de extensión, donde llevan el libro a otros escenarios, y creo que en esa medida queda muy claro el consejo y esa recomendación, además muy válida, porque además sé de su experiencia, Luis Bernardo, y quisiera que entráramos en este momento un poco en ese mundo virtual que de una u otra manera viene incidiendo en la manera como nosotros nos acercamos al conocimiento. Desde su mirada de bibliotecólogo, ¿cómo ve ese mundo virtual digital? Bueno, antes de esto, devolviéndome un poquito atrás, una clave es alianzas, las alianzas también con otros centros y posibilidades culturales y artísticas, porque para mí es muy fácil decir esto cuando estoy imaginándome una biblioteca en un centro urbano, pero cuando me estoy imaginando una biblioteca como la de ustedes, Laboratorio del Espíritu, en una zona rural donde no hay más centro potencializador, lo importante es que sepan que ese es un centro bibliotecario con énfasis en biblioteca, pero que pueden desarrollar las otras actividades. Ahí digamos que uno puede tener unas concesiones un poquito más amplias, pero cuando tú tienes una biblioteca al frente de la Escuela de Artes y quieres, como ha pasado en Medellín, y quieres hacer en la biblioteca lo que hacen en la Escuela de Artes y dejas de lado la lectura, no es justo. Tiene sentido. Entonces ahí viene la lectura del contexto. Y en relación con lo digital, esta pandemia me volvió muy crítico a mí con las bibliotecas y los bibliotecarios que no tuvieron visión, porque muchas bibliotecas no pusieron el libro en la mesa de los hogares. ¿Por qué no pusieron el libro en la mesa? Cuando se inicia la pandemia, que pues no sabíamos que iba a ser tan brutal, pero de todas maneras comenzó de una manera avasallante, de guardarnos, de temer, de casi creíamos que cualquier contacto era la muerte. Entonces las bibliotecas tendrían que haber tenido libros virtuales. El libro virtual
Es que Overdrive lo viene trabajando desde antes de 1985 con mucha potencia, bases de datos donde están todas las áreas del conocimiento, como si fuera una biblioteca, solo que tú compras para tu biblioteca lo que necesites. Makemake venía insistiendo muy fuerte. Makemake es un catálogo de libros virtuales que los desarrolla una colombiana, que es extraordinaria la manera como tratan los libros infantiles ahí, y muchas bibliotecas no los compraron. Entonces, claro, cuando estas bibliotecas llega la pandemia, se cierran las bibliotecas, ¿y ahora qué hago? Mi deber ser, si yo estaba centrado netamente en la cultura o en las expresiones artísticas y culturales, sí que la perdí, sí que perdí el año ahí. Y si estaba centrado en el libro, pero solo en el libro papel, me jodí también. Entonces empiezan las bibliotecas desesperadamente a buscar libros en papel y a promocionarlos en las redes. Entonces llega también la ley. Puede ser más pandemia, pero ojo que usted está violando los derechos de los autores. Usted no puede usufructuarse con eso. Es que yo no estoy cobrando. Sí, pero me estás impidiendo que mis autores cobren regalías, dicen los editores. A los autores no nos preocupó eso. Realmente, si a nosotros nos leen los libros, así no nos den plata, finalmente nos terminamos quedando tranquilos porque uno escribe es para que le lean. Entonces, las bibliotecas y los bibliotecarios tienen que tener una gran sensibilidad frente a los formatos digitales y el mundo tecnológico en general, reconociendo que todavía no está bien desarrollado el tema digital, reconociendo que el libro digital, por ejemplo, todavía está en periodo incunable, lo mismo que muchos dispositivos. Hay dispositivos muy poco amigables. Reconozco que el teléfono no es amigable, el computador no es amigable, la tablet no es amigable, tiene una luz azul muy dañina, muy fuerte. Todavía los desperdicios dañan el medio ambiente, le hacen daño al medio ambiente, pero el papel también está haciendo daño, se están tumbando muchos árboles, aunque el papel no hace daño para la vista, pero en este momento está haciendo un transmisor de bacterias, de virus. Entonces está volviéndose un problema también. Así que solamente el que tiene visión y es capaz de agradecer lo que el ser humano hace por el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la ecología y la espiritualidad puede entender las cosas. Y al bibliotecario, en este caso, a muchos bibliotecarios les faltó tener esa visión largoplacista. Muchas bibliotecas ni siquiera tenían en sus bases, tenían su catálogo en una red virtual, en una nube, digámoslo así, para que lo consultáramos todos. Y eso ya también es una falla, porque al menos saber los títulos que tenía la biblioteca te daba la esperanza que en el momento que entren los domicilios, que haya un proyecto de desinfección o qué sé yo, ibas a tener los libros como efectivamente pasó. Pero no se pudo en muchas ocasiones conocer esos libros por esa carencia. Entonces, mucha sensibilidad, diría yo, que nos faltó a los bibliotecarios en el tema de la tecnología, no ser tan románticos con el tema del libro papel. Yo soy uno que yo amo el libro papel, también me gusta su olor, me gusta su textura, me gustan sus colores, los dibujos, pero no podemos negarnos a los avances de la ciencia, entonces hay que tener los dos combinaditos. Y hay que reconocer que en este momento, cuando el sistema editorial no ha sido capaz de hacer libros con letra grande para personas, por ejemplo, muy adultas o para para niños muy niños, muchos dispositivos han solucionado ese problema. O sea, mi cuñado tiene 82 años y ya le cuesta leer en papel, es casi imposible para él. Entonces ese dispositivo lo ha salvado. Digital lo ayuda. Luis Bernardo, nos quedan pocos minutos del programa y quisiera terminar juntándole dos preguntas. Ese futuro de las bibliotecas, ¿está más en lo digital, el tema de los libros? Y también cómo enamorar a la gente a que se acerque a la lectura, ya sea de manera digital o cercándonos directamente ya al libro de papel. Sí, empezando por lo segundo, yo creo que promotores de lectura y bibliotecarios muy buenos lectores. Indiscutiblemente bibliotecario, bibliotecólogo, promotor de lectura, agente cultural que esté al servicio de la biblioteca, muy buen lector. Porque cuando uno es un buen lector termina hablando de lo leído y termina infectando al otro, inoculando ese virus de la lectura, que ese sí es el que necesitamos. Entonces, mi primera recomendación es
al interior de los equipos revisen qué tan lectores están siendo, qué tan lectores se están fortaleciendo, y si no, empezar a ayudarse entre sí con clubes de lectura. Por ejemplo, los bibliotecarios se pueden reunir perfectamente en las mañanas media hora a leer un autor infantil, al mediodía a leer uno juvenil, y en la tarde a hablar del libro de adultos que están leyendo, y se van volviendo muy fuertes. Eso me parece a mí fundamental. En segunda medida, manejar muy buenas relaciones. En la pandemia vimos que los bibliotecarios y promotores y agentes culturales que tuvieron buenas relaciones pudieron tener invitados en las redes, pudieron ayudar a estudiar la legislación para saber que no podían leer todos los libros ahí, pero que habían unos libros que eran patrimonio de la humanidad, los libros clásicos, Charles Perrault, Andersen, los hermanos Grimm sí los podían leer en voz alta. Entonces, que esas personas que conocían tenían algún conocimiento y les daban charlas, conferencias, conversatorios, cuidar mucho esas relaciones. Y en el sentido de qué va a ser de la biblioteca el futuro, a mí me parece que todavía van a convivir muchísimos años el papel y lo digital, porque el códex y el libro papel convivieron mucho tiempo juntos, inclusive los rollos con el códex también convivieron muchos años. El cine y la televisión no han dejado de convivir. La fotografía y el dibujo y la pintura siguieron conviviendo para siempre. El cine y el teatro se han defendido también mutuamente. Es decir, que es posible que por muchos años tengamos lo digital y lo papel. Obviamente ya nadie va a leer una enciclopedia en papel, pues ya es digital. Pero también es obvio que hay lugares que me tocó mandar unos libros para Buritica, unas enciclopedias, porque todavía no tenían internet. Entonces, pero también es obvio que nadie va a leer un libro infantil, álbum, con esas grandes ilustraciones, digital por el momento. Entonces, digamos que van a convivir. Y el papel en general de la biblioteca va a seguir siendo un papel muy animado. La biblioteca que va a triunfar va a ser la que tenga una buena parrilla de acciones de animación bibliotecaria. Y digo bibliotecaria porque ahí incluye todo. Incluye lo que sea capaz de inventarse con proyectos de ecología, con proyectos de humanismo, con proyectos de literatura, con proyectos de arte, de pintura, alrededor de la palabra escrita. El que mantenga ese banquete, esa alegría, porque inclusive ahora la gente va a necesitar más espacios de encuentro. Entonces, en definitiva, como decían los ingleses, sigue siendo la universidad de la esquina, la biblioteca pública, y seguirá siendo un lugar de encuentro para las personas. Luis Bernardo, pues realmente muchas gracias. Supremamente valioso su conocimiento, sus experiencias, y pues sabemos que las personas, no solo los que digamos que trabajan directamente con las bibliotecas, sino a la comunidad en general, les sirve mucho todos estos conceptos y sobre todo las recomendaciones. Así que muchas gracias por acompañarnos, por su trabajo. Sabemos que vive acá en el municipio de Retiro, que ha aportado mucho, porque personalmente tuve la oportunidad cuando estuve en Cultura de recibir su apoyo, sus consejos para la biblioteca, y sé que todavía lo hace. Así que muchas gracias. Voy para la biblioteca en este momento. Me acaban de invitar a que les dé una mirada. Vamos a ver qué hay por allá. Qué bueno. Pues muchas gracias a Luis Bernardo Yepes, bibliotecólogo, escritor, promotor de lectura, quien nos acompañó en el programa. Y a todos ustedes, queridos televidentes, los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.